Cordial saludo, compañeros del Seminario de la Conservación. En el día de hoy, mi compañera Giselle Cortés y Jenny Hernández les van a presentar Hitos Ambientales 2010-2011. Entonces vamos a dar la continuación a esta presentación. En primer lugar, vamos a hablar del decreto 2372 del año 2010, el cual tiene que ver con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En primer lugar, vamos a hablar de las consideraciones, en donde vamos a empezar con la Constitución Política de 1991, específicamente en el artículo 79, en donde se establece el deber del Estado, el de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para lograr estos fines. Asimismo, tenemos en las consideraciones el artículo 80 de la Constitución, en donde nos menciona que el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Tenemos también el artículo 63, en donde nos señala que los parques naturales son inalienables, imprescriptentes e inembargables. Asimismo, tenemos la Ley 165 de 1994. Esta tuvo como objetivo la conservación de la diversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos. También tenemos el convenio como acciones de conservación in situ, la decisión que se tomó, la decisión 7.28 en el COP7, la Ley 99 de 1993 y la Ley 2811 de 1974. Estas consideraciones pues dieron lugar a que se originara este decreto. Ahora bien, en segundo lugar vamos a hablar del objeto que tiene este decreto. Entonces, el objeto del presente decreto es prácticamente reglamentar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, las categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos generales relacionados con este. Bueno, entonces vamos a empezar con la definición del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, este es el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país. Ahora vamos a hablar de los principios de este Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, en primer lugar, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y específicamente las áreas protegidas como elementos de este constituyen el elemento central para la conservación de la biodiversidad del país. En segundo lugar, tenemos que las áreas protegidas de las diferentes categorías de manejo que hacen parte del SINAP deben someterse a acciones especiales de manejo encaminadas al logro de sus objetivos de conservación. Tenemos que el reconocimiento tanto de los cambios intrínsecos que sufre la biodiversidad como de los producidos por causas externas a esta, implican que el SINAP debe ser flexible y su gestión debe ser adaptativa frente al cambio, sin detrimento del cumplimiento de los objetivos específicos. Tenemos que para garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la nación, el ejercicio de las funciones relacionadas con el SINAP por las autoridades ambientales y las entidades territoriales se enmarcan dentro de los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario, y esto está definido en la Ley 99 de 1993. Asimismo, tenemos la responsabilidad conjunta, en donde el Gobierno Nacional, las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible, las entidades territoriales y los demás actores públicos y sociales involucrados en la gestión de las áreas protegidas del SINAP, la conservación y el manejo de dichas áreas de manera articulada. Los particulares, la academia y la sociedad civil en general participarán y aportarán activamente a la conformación y desarrollo del SINAP en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus deberes constitucionales. Finalmente, tenemos que el Estado tiene que hacer un esfuerzo para consolidar el SINAP, en donde se complementará con la conservación de las tierras de propiedad privada como una acción complementaria y articulada a la estrategia de conservación in situ del país. Bueno, ahora tenemos los objetivos generales de las áreas protegidas. Entonces, los objetivos de las áreas protegidas señalan el derrotero a seguir para el establecimiento, desarrollo y funcionamiento del SINAP. Entonces, en primer lugar, tenemos que uno de los objetivos es el de preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas del país
o combinaciones características de ellos. Seguidamente, preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies o conjuntos de especies silvestres que presenten condiciones particulares de especial interés para la conservación de la biodiversidad, con énfasis en aquellas de distribución restringida. Tenemos también el de conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso de restablecimiento de su estado natural. Tenemos otro objetivo, que es el de mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su estado natural. Conservar áreas que contengan manifestación de espacios silvestres, entre estos. El agua, la GEA o combinaciones de estas que se constituyen en espacios únicos, raros o de atractivo escénico especial. Siguiente objetivo es el de promover espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración social de la naturaleza. Y como de las áreas protegidas, tenemos que se debe conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o inmaterial de grupos étnicos. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la coordinación del CINAP. Entonces, la coordinación del CINAP le corresponde a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Y este tiene que coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Dentro de los objetivos para llevar a cabo esta coordinación y todo aquello que le compete a esta unidad administrativa especial, tenemos que esta debe proponer al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial las políticas, planes, programas, proyectos, normas y procedimientos relacionados con el CINAP. También tenemos que esta unidad debe de coordinar con las demás autoridades ambientales, las entidades territoriales, las autoridades y representantes de los grupos étnicos, las organizaciones no gubernamentales y comunitarias y los particulares, las estrategias para la conformación, desarrollo, funcionamiento y consolidación de este sistema. Y finalmente, tenemos que esta unidad debe realizar el seguimiento al CINAP para verificar el cumplimiento de objetivos y metas de conservación. Ahora vamos a hablar un poco de los subsistemas de gestión del área de protegidas. Entonces, dentro de estas áreas protegidas tenemos dos subsistemas. El primero es el subsistema regional. Estos subsistemas regionales son el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y locales, públicas o privadas, existentes en las zonas que se determinan en la regionalización adoptada, los actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. Y tenemos los subsistemas temáticos, que son el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y locales, públicas o privadas, existentes en las zonas que se determinen atendiendo a componentes temáticos que las reúnan bajo lógicas particulares de manejo, los actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. Listo. Ahora vamos a pasar al capítulo 2 de este decreto, en donde nos hablan de las categorías de las áreas protegidas del CINAP. Tenemos dos categorías grandes. La primera categoría tiene que ver con las áreas protegidas públicas y esta última tiene que ver con las áreas protegidas privadas. Entonces, dentro de las áreas protegidas públicas, tenemos en primer lugar las del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en donde está integrado por los tipos de áreas consagrados en el artículo 329 del Decreto Ley de 2811 de 1974. Y esta reserva, delimitación, alineación y declaración de esta área del Sistema de Parques Nacionales Naturales corresponde directamente al Ministerio de Ambiente, de Vivienda y Desarrollo Territorial, y las acciones necesarias para su administración y manejo corresponden directamente a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Naturales. En segundo lugar, tenemos las reservas forestales protectoras, que es un espacio geográfico en el que los ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada.
y los valores naturales asociados pues se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su preservación. Tenemos luego los parques naturales regionales, que también son un espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional mantienen la estructura, composición y función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan. Seguidamente tenemos los distritos de manejo integrado, que son espacios geográficos en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada, y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible. Tenemos los distritos de conservación de suelos, también son un espacio geográfico cuyos ecosistemas estratégicos en la escala regional, aunque su estructura y composición hayan sido modificadas y aportan esencialmente a la generación de bienes y servicios ambientales. Tenemos las áreas de recreación, que son un espacio geográfico en los que los paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional mantienen la función, aunque su estructura y composición hayan sido modificados, con un potencial significativo de recuperación y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute. Y finalmente tenemos dentro de las áreas protegidas privadas la Reserva Natural de Sociedad Civil, que es parte o todo del área de un inmueble que se conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su propietario se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con vocación de largo plazo. Bueno, acá también tenemos dentro de este decreto que las áreas protegidas, son determinantes ambientales y por lo tanto las normas de superior jerarquía no pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración y revisión y ajuste y o modificación de los planes de ordenamiento territorial de los municipios y distritos de acuerdo con la Constitución y ley. También tenemos que estas áreas protegidas están dentro del marco de un suelo de protección, en donde según la Ley 388 de 1997, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse debido a la importancia estratégica para la designación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas. Esto quiere decir que las áreas protegidas no pueden ser urbanizadas ni se pueden llevar a cabo proyectos de urbanización, dada su importancia ecológica y a la biodiversidad que posee. Tenemos las distinciones internacionales. Entonces, dentro de estas distinciones internacionales, lo que nos dice el decreto es que los sitios Ramsar, las reservas de biosfera, las AICAS y el patrimonio de la humanidad, entre otras, no son categorías de manejo de áreas protegidas, sino que son estrategias complementarias para la conservación de la diversidad biológica. Es decir, que las categorías de áreas protegidas son las que nombramos anteriormente y estas distinciones internacionales no cuentan como hecho. También tenemos los ecosistemas estratégicos, en donde las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial importancia ecológica, estas gozan de la protección especial, por lo que las autoridades ambientales pues tienen que adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo. Bueno, ahora tenemos en el artículo 30 todo lo que tiene que ver con la sustracción de áreas protegidas. Pero ¿qué nos dice la sustracción? Prácticamente nos dice que la sustracción se da cuando por otras razones de utilidad pública e interés social se proyectan a desarrollar unos usos y actividades no permitidas al interior de un área protegida, atendiendo al régimen legal de la categoría de manejo, en donde el interesado en el proyecto deberá solicitar previamente la sustracción del área de interés ante la autoridad que le aclara. Esto quiere decir que si una empresa quiere llevar a cabo un proyecto de extracción o de desarrollo económico, tiene que llevar a cabo un proceso de sustracción. Dentro de esta sustracción, entonces, la autoridad encargada de llevar a cabo este proceso o este trámite debe tener en cuenta unos criterios. El primer criterio es la representatividad ecológica, en donde la zona a sustraer no tiene que incluir elementos de biodiversidad como paisajes, ecosistemas o comunidades no representados o insuficientemente representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de acuerdo a las metas de conservación definidas. Otro criterio es la integridad ecológica, en donde la zona a sustraer no
permite que se mantenga la integridad ecológica del área protegida o no garantice la dinámica natural de cambio de los atributos que caracterizan su biodiversidad. Tenemos la irreemplazabilidad, la representatividad de especies, donde la zona sustraída no tiene que incluir el hábitat de especies consideradas en alguna categoría global, nacional o regional de amenaza. Tenemos el significado cultural, en donde la zona sustraída no tiene que incluir espacios naturales que contribuyan al mantenimiento de zonas estratégicas de conservación cultural. Y finalmente tenemos los beneficios ambientales, en donde la sustracción de la zona no límite la generación de beneficios ambientales fundamentales para el bienestar y la calidad de vida de la población humana. También tenemos la función amortiguadora, en donde el ordenamiento territorial de la superficie de territorio, circunvencina y colindante de las áreas protegidas deberán de cumplir una función amortiguadora que permita mitigar los impactos negativos de las acciones humanas. Esto quiere decir que la comunidad o las familias que vivan cerca a un área protegida tienen que tener esta función amortiguadora para que mitiguen los impactos negativos que puedan causar sobre dichas áreas. Bueno, y finalmente tenemos la zonificación y usos permitidos. Entonces, las áreas protegidas del CINAP deberán zonificarse con fines de manejo a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos de conservación. Tenemos la zona de preservación, en donde es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Tenemos la zona de restauración, que es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total de un estado anterior. Tenemos la zona de uso sostenible, que incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas compatibles con el objetivo de conservación del área protegida. Y tenemos la zona general del uso público, que son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la educación, la creación, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructuras de apoyo a la investigación. Y el uso de actividades permitidas, dentro de estos está el uso de preservación, que comprenden todas aquellas actividades de protección, regulación, ordenamiento, control y vigilancia. Tenemos los usos de restauración, los usos de conocimiento, donde comprenden todas las actividades de investigación, monitoreo o educación ambiental, que aumentan la información, el conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales. Tenemos el uso sostenible, donde comprenden todas las actividades de producción, extracción, construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructuras relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Y tenemos los usos de disfrute, que comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo la construcción. Bien, continuando con la exposición, nos corresponde la Ley 1450 del 2011, del Plan de Desarrollo Nacional que va del 2010 al 2014. Entonces, acá lo que hicimos fue centrarnos en el capítulo 5, el que habla de sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo. Bien, dentro de este capítulo se encuentran unos artículos que van a fundamentar como tal lo que es el, como por decirlo así, el decreto. Entonces, por ejemplo, el artículo 202 habla sobre la delimitación de ecosistemas del páramos y humedales. Entonces, bien, acá lo que habla es que los ecosistemas de páramos y humedales deberán ser delimitados a escala de 1,25, y estos van con base a estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y esta delimitación va a ser adoptada por dicha entidad mediante administración. Asimismo, habla sobre el proceso de zonificación, ordenamiento y determinación del régimen ecosistémico, y estos se encargan las corporaciones autónomas regionales, las del desarrollo sostenible, y los grandes centros urbanos son los que se van a encargar de este proceso. Y también tienen que tener en cuenta lo que son las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices que van trazados en el Ministerio de Ambiente. También se encuentra que en estos dos artículos comentarios en cuanto a que a los ecosistemas de páramos no se le van a poder adelantar actividades agropecuarias ni de explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. En el mismo sentido, encontramos que en los ecosistemas de humedales se podrán restringir parcial o totalmente las actividades agropecuarias de exploración de alto impacto y explotación de hidrocarburos y minerales con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente,
vivienda y desarrollo territorial. Bien, asimismo encontramos el artículo 203, el cual habla sobre áreas forestales. Este artículo fue modificado el artículo 202 del decreto y la ley del 2811 de 1974. Entonces, por eso quedó este artículo de la siguiente manera. Las áreas forestales podrán ser protectoras y productoras. Entonces, acá dicen que la naturaleza forestal de los suelos será determinada con base en estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos adoptadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, quienes son los que van a hacer como tal llevar a cabo lo que se habla en el artículo. Del mismo modo, encontramos que las corporaciones autónomas regionales, bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, son los que se van a encargar de realizar la clasificación, ordenamiento y zonificación y determinación el régimen de los usos de las áreas forestales en el territorio nacional. También encontramos el artículo 204, el cual habla sobre áreas de reserva forestal. Y entonces acá se visualiza que las áreas de reserva forestal podrán ser protectoras o productoras del mismo modo como lo mencioné anteriormente. Dice que las áreas de reserva forestal nacionales son áreas protegidas y hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, acá habla que las autoridades ambientales, en su marco de competencia y con base a estudios técnicos, económicos y sociales y ambientales, son adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, son los que van a poder declarar como tal lo que tiene que ver con la sustracción de las áreas de reserva forestal, sea esta temporal o definitiva. La autoridad son las que van a dar como tal el aval de la compensación, restauración y recuperación a aquel lugar sin perjuicio de las que sean impuestas en virtud del desarrollo de la actividad que se pretenda desarrollar en dichas áreas. Bien, entonces acá como un comentario que se debe tener en cuenta, entonces las reservas forestales protectoras no se podrán desarrollar actividades mineras ni se podrán sustraer para ningún fin. Bien, entonces asimismo vamos a encontrar el artículo 205, que nos habla sobre las tasas de deforestación. Y bien, entonces acá lo que encontramos es que las coberturas del bosque natural y las tasas de deforestación serán monitoreadas anualmente mediante una metodología que implementa el gobierno nacional, y pues en eso encabeza el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para lo cual tendrá un plazo de un año a partir de la promulgación de la presente ley. Bueno, asimismo vamos a encontrar el artículo 206, el cual habla sobre las rondas hídricas. Este corresponde a que las corporaciones autónomas, regionales y de desarrollo sostenible son las que van a dar como las coberturas del bosque natural, y las tasas de deforestación serán, bueno, como lo había mencionado, van a ser los que se van a encargar de hacer dicha metodología para visualizar qué porcentaje se tiene en el lugar. Y asimismo encontramos el artículo 206, el cual habla sobre rondas hídricas. Entonces acá habla que corresponde a las autoridades corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos y los establecimientos públicos ambientales, hablar sobre el área de protección o conservación aferente, para la cual deberán realizar los estudios correspondientes conforme a los criterios que defina el gobierno nacional. Por otro lado, tenemos el artículo 207, el cual habla sobre la conservación de ecosistemas de arrecife de coral. Bien, este abarca lo que tiene que ver con la protección a los ecosistemas de arrecifes de coral, manglares, praderas de pasto marinos de todas las zonas marinas de jurisdicción nacional definidos por el Atlas de Áreas Coralinas de Colombia.
Bueno, básicamente es lo que habla este artículo, pero asimismo añaden algo que dice que los arrecifes de coral y manglares se prohíbe el desarrollo de actividades mineras, explotación de hidrocarburos, acuicultura y pesca industrial de arrecife, para tener en cuenta en este artículo. Por otro lado, tenemos el artículo 208, que habla sobre la autoridad ambiental marina de las corporaciones. Entonces, en este se plasma lo que son las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible de los departamentos costeros, son los que van a venir a ejercer sus funciones de autoridad ambiental en las zonas marinas hasta el límite de las líneas de base recta establecida en el decreto 1436 de 1984. Y finalizamos con el artículo 209, el cual habla sobre el seguimiento al transporte de carbón. Entonces acá las corporaciones que van a tener como, para que se rija este artículo, van a ser las autónomas regionales y el desarrollo sostenible. Entonces ellas son las que van a estar encargadas del reporte del transporte de carbón y el mejoramiento de específicos para cada entidad, el cual involucre esta actividad. Entonces, esto sería lo que tiene que ver con la ley 1450 del 2011. Y ahora pasamos a lo que tiene que ver con el convenio sobre la diversidad biológica. Entonces, este es el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 hasta el 2020 y las metas Aichi para la diversidad biológica. Bien, entonces, en este convenio se visualiza que se proponen 5 objetivos junto con sus metas, y estos objetivos y metas van a contemplar dos, por decirlo así, dos rasgos, que va a ser la aspiración de logro a nivel mundial, y el otro es un marco flexible para el establecimiento de metas nacionales y regionales. Bien, entonces el primer objetivo estratégico habla sobre abordar las causas subyacentes a la pérdida de la diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad. Bien, entonces en este objetivo, la meta dice que va a ser a más tardar para el 2020, que las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y de los pasos que se deben seguir para su conservación y su utilización sostenible. En la meta 2 se encuentra que los valores de la diversidad biológica habrán sido integrados en las estrategias y los procesos de planificación del desarrollo. Y asimismo, de reducción de la pobreza nacionales y locales se estarán integrando en los sistemas nacionales de contabilidad según proceda y se presenta los informes. Una tercera meta, se contempla que se habrán eliminado gradualmente o reformado los incentivos, incluidos los subsidios perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, que se habrán desarrollado y aplicado incentivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, pues conforme al convenio y a otras obligaciones internacionales, pues las cuales permitan la armonía, pues, entre estos aspectos, y que tenga en cuenta pues las condiciones socioeconómicas nacionales. Como cuarta meta en este objetivo, encontramos que los gobiernos, las empresas e interesados directos de todos los niveles habrán adoptado medidas, puesto que marchen esos planes para lograr la sostenibilidad de la producción y el consumo, de los impactos de uso de los recursos naturales dentro de los límites ecológicos seguros. Bien, entonces eso sería en cuanto a las metas del primer objetivo. Por otro lado, tenemos el objetivo B, el cual habla sobre reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible. Bien, entonces en cuanto a las metas, lo mismo, dice que cada meta va a ser a más tardar en el 2020. Entonces la meta 5 habla sobre reducir por lo menos la mitad y donde resulte factible
se habrá reducido hasta un valor cercano a cero el ritmo de la pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se habrá reducido de manera significativa la degradación y fragmentación de dichos ecosistemas. Por otro lado tenemos la meta 6, la cual habla sobre que todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionan y cultivan de manera sostenible y lícita y aplicando enfoques basados en los ecosistemas. Entonces acá lo que vamos a ver es que de manera tal se evite la pesca excesiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para todas las especies agotadas, las actividades de pesca no tengan impactos perjudiciales importantes en las especies en peligro y los ecosistemas vulnerables. Bien, asimismo encontramos la meta 7, la cual nos habla sobre las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura, se gestionarán de manera sostenible, garantizando la conservación de dicha diversidad biológica. En cuanto a la meta 8, vemos que esta habla sobre que se habrá llevado la contaminación, acá incluyen lo que es la producción y exceso de nutrientes, a niveles que no resulten perjudiciales para el funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad biológica. Tenemos la meta 9, la cual habla sobre identificar y priorizar las especies exóticas invasoras y vías de introducción, donde se habrá controlado o erradicado totalmente las especies prioritarias y se habrán establecido medidas para gestionar las vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento. Y pasamos a lo que es el objetivo C, el cual habla sobre mejorar la situación de la diversidad biológica, salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. Bien, entonces acá contemplamos 3 metas. En cuanto a la meta 10 nos habla que al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas que sean importantes para la diversidad biológica, los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de un sistema de áreas protegidas administrado de manera eficaz y equitativa. En cuanto a la meta 11, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de conservación se habrá mejorado y sostenido especialmente para las especies en mayor declive. En cuanto a la meta 12, esta hace referencia a ese mantenimiento de la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los animales de granja y domesticados, y de las especies silvestres emparentadas. Acá también se incluyen otras especies de valor socioeconómico y cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir el mínimo de la erosión genética y salvaguardar su diversidad genética. Bien, en cuanto al objetivo D, el cual hace alusión a aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas para todos, encontramos 3 metas, y la meta 14, nos habla sobre que se restauren y salvaguarden los ecosistemas que proporcionen servicios esenciales, incluidos servicios relacionados con el agua y que contribuyan a la salud, los medios de vida y el bienestar, tomando en cuenta pues las necesidades de las mujeres, de las comunidades indígenas y locales y los pobres y vulnerables. Asimismo encontramos la meta 15, que nos hablan que se incrementa la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono mediante la conservación y restauración, y pues incluyendo la restauración de por lo menos el 15% de las tierras degradadas. En cuanto a la meta 16, nos habla que el protocolo de Nagoya sobre el acceso de recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de su utilización estará en vigor y en funcionamiento conforme a la legislación nacional. Y finalmente tenemos el objetivo estratégico E, el cual nos manifiesta mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la creación
de capacidad. En este se contemplan cuatro metas, perdón. Por ejemplo, la meta 17 nos habla que para el 2015 cada parte habrá adoptado como un instrumento de política y habrá comenzado a poner en práctica una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica eficaces, participativos y actualizados. La meta 18 nos habla que para el 2020 se respetan los conocimientos, las innovaciones, las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. La meta 19 nos habla que para el 2020 se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica y las tecnologías referidas a la diversidad biológica, sus valores y su funcionamiento, su estado y tendencias y las consecuencias de su pérdida, y tales conocimientos y tecnologías serán ampliamente compartidos y transferidos y deben ser aplicados. Finalmente, la meta 20 nos habla que para más tarde para el 2020, la movilización de recursos financieros para aplicar de manera efectiva el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 al 2020, provenientes de todas las fuentes y conforme al proceso refundido y convenio de la estrategia para la movilización, tendrá en cuenta que los recursos deberían aumentar de manera sustancial en relación a los niveles actuales. Bien, entonces esta meta será sujeta a cambios según las evaluaciones de recursos requeridos que lleva a cabo las notificaciones de cualquiera de las partes. Entonces, esto es lo que tiene que ver con los objetivos y metas del Convenio de Diversidad Biológica Aichi. Bueno, finalmente tenemos el plan de adaptación al cambio climático. Entonces, acá traemos una infografía sobre las zonas que estarán más afectadas por el cambio climático en nuestro país en el año 2100, si no se lleva a cabo un plan adecuado para tratar de mitigar estas afectaciones que nos deja el cambio climático. Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces, el objetivo principal del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es buscar incidir en los procesos de planificación ambiental, territorial y sectorial de tal manera que se tomen decisiones de manera informada, teniendo en cuenta los determinantes y proyecciones climáticos, reduciendo así efectivamente la vulnerabilidad tanto en poblaciones, ecosistemas y sectores productivos, y aumentando la capacidad social, económica y ecosistémica para responder ante eventos y desastres climáticos. Para esto, el gobierno planteó una serie de insumos metodológicos y asimismo dentro de la introducción de este plan tenemos que el cambio climático es una realidad y tiene importantes efectos en el desarrollo socioeconómico del país. Y pues como respuesta a esta problemática, el gobierno nacional formuló el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el cual pues busca reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados al cambio y a la variabilidad climática. Acá tenemos una imagen de cómo ha cambiado algunos de nuestros nevados. Este fue en el año de 1990 y este es en el año 2017. Bueno, entonces para esto el gobierno llevó a cabo unas bases conceptuales y unas razones para llevar a cabo esta adaptación. Entonces, dentro de las bases conceptuales, tenemos que el riesgo depende del tipo de amenaza, el nivel de exposición y las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, para medir el riesgo, se deben identificar cuáles son las amenazas y sus efectos sobre los sistemas socioeconómicos y los ecosistemas. Tenemos que determinar el grado de exposición, analizando los lugares donde se encuentran estos sistemas. Y finalmente tenemos que determinar los factores que componen la vulnerabilidad. Seguidamente tenemos los cambios que en el clima pueden representar una amenaza. Entonces el país debe adaptarse a las amenazas relacionadas con la variabilidad climática. Acá tenemos los periodos de lluvias y sequías intensificados, como bien les conocemos, los fenómenos del Niño y la Niña, así como a las producidas por la variación en la precipitación, el aumento en la temperatura global y el cambio en la temperatura local debidas al cambio climático, las cuales pues trae consigo y se ve muy frecuentemente en nuestro país las inundaciones, el derretimiento de glaciares, incendios y otros eventos. También tenemos la vulnerabilidad, está compuesta por la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Entonces acá la vulnerabilidad pues tiene dos componentes. El primero es el que mide la debilidad del sistema, que se denomina sensibilidad,
Y el segundo mide la capacidad del sistema de afrontar y recuperarse ante un evento, por lo cual se utilizará el término de capacidad de adaptación. Y finalmente tenemos la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, las cuales son estrategias complementarias. Por medio de la reducción de la exposición y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos, la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático deben de reducir el riesgo climático y sus impactos socioeconómicos. Esas estrategias se deben implementar paralelamente para lograr una adecuada incorporación de las variaciones del clima en la planificación del desarrollo. Y finalmente tenemos las razones que tuvo el gobierno para promover la adaptación en Colombia. Entonces, en primer lugar, la primera razón es que existe una relación estrecha entre el clima y los ecosistemas y el desarrollo. La segunda razón es que la mayoría de los desastres en Colombia se deben a las variaciones del clima, en donde el 90% de las emergencias reportadas por la UNGRD para el periodo 1998-2011 en el país se relacionaron con los fenómenos hidroclimatológicos y otros. Y también tenemos que las lluvias han incrementado en un 16.1% durante el fenómeno de la Niña. También tenemos como otras razones la existencia de las evidencias de que el clima está cambiando. Entonces, pues a nivel mundial se anticipa un aumento de temperaturas medias globales hacia 2100, que estará entre 1.1 a 6.4 grados centígrados por encima de los niveles. También tenemos como otra de las razones es que los ecosistemas, la población y los sectores están y seguirán siendo afectados por estos cambios. En Colombia pues se han observado y proyectado una serie de impactos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y los sectores productivos, que a su vez se ven representados en pérdidas económicas para el país. Y finalmente tenemos que los impactos del cambio climático afectan principalmente a los más pobres. Es decir, que el cambio climático está entorpeciendo la lucha contra la pobreza a través del desabastecimiento de agua potable, el incremento en la incidencia de enfermedades y la reducción de la productividad agrícola, que afecta tanto al ingreso de los campesinos como en el precio de los productos alimentarios. Y pues esta ha sido toda nuestra exposición. Entonces, para hacer un resumen, dimos a conocer el decreto 2372, la ley del Plan de Desarrollo Nacional, que comprendió el año 2010 al 2014, las metas Aichi y finalmente pues el plan para la adaptación del cambio climático. Muchas gracias.